lentes para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, para que nosotros podamos, estábamos hablando de que es sumamente importante conocer cada vez la persona de nuestro Salvador, de que venimos a tener un conocimiento en Él, viene a provocar en nosotros a Él como Señor, Rey y como Salvador, que es lo más importante para nosotros. Entonces, Pedro nos da ahí, más bien en este pasaje de Pedro, nos da ahora sí que lo que no, tú y yo tenemos que hacer. Estábamos leyendo, gracias, estábamos leyendo nosotros, 2 de Pedro capítulo 1, versículo al 8, donde vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Estábamos hablando la semana pasada lo que significaba virtud. Y no nada más Pedro estaba diciendo que nosotros tenemos que añadir virtud a nuestra fe. Es como que eso estuvimos hablando hace, hace el día de hoy vamos a comenzar tenemos que agregar a nuestra virtud. Pedro ahí en el versículo 5 añade conocimiento a tu virtud. ¿Okay? Entonces, déjame comienzo con eso. Acuérdate que la virtud habla de aquella decisión que tú estás tomando para realizarla, para hacerla, que va a ser algo correcto, que te va a bendecir, que te va a ayudar, que va a hacerte crecer como persona, que va a hacer crecer moralmente y va a ser un buen testimonio delante de las personas. ¿Okay? Entonces, estábamos hablando de que la virtud, cuando nosotros la practicamos, trae muchos beneficios personalmente. Entonces, hace 8 días yo te estaba compartiendo acerca de Abraham Lincoln. Estaba diciendo que una de sus virtudes que él practicaba y que él mostró desde su juventud fue la honestidad. Tanto llegó a ser de bendición para Abraham Lincoln que a la gente que le conoció, pues así que lo conocía como una persona honesta, persona que querían estar cerca de él. Pues él cuando creció y él comenzó así que a vivir su vida, él después se eligió como presidente de los Estados Unidos. La gente realmente, gracias a que él practicaba esta virtud, una persona honesta, él llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Se dice, hay muchas personas que dicen que él es o consideran que él es el mejor presidente que ha tenido esta nación. Lo que yo quería que tú entendieras esta semana que pasó es de que cuando nosotros practicamos las virtudes que nosotros tenemos, eso viene a beneficiarnos en nuestra persona. Entonces, hablamos, por ejemplo, de otra virtud. Hay algunas personas, la virtud de ser sumamente puntuales en todo lo que hacen. Personas que son muy puntuales en su trabajo, llegan media hora temprano, nunca falsan, siempre están ahí, nunca se van temprano, siempre salen a su hora. Practican esta virtud. Son personas que realmente tienen el beneficio gracias a su puntualidad o de practicar su virtud y conservar sus trabajos. Quiero decirte que hay mucha gente que no practica esta virtud, pierden sus trabajos, a veces 3 retardos y ya no tienes trabajo, pero practicar este tipo de virtud es de beneficio para cada uno de nosotros. Ser puntual tiene el beneficio, por ejemplo, conseguir a veces hasta estímulos, premios y a veces incluso hasta premio monetario. Por ejemplo, practicar la virtud de ser puntual tiene el beneficio de darte un buen estatus ahí en tu trabajo. No se diga aquella persona que es prometida, que practica su virtud de ser puntual, siempre se le ve como una persona que atiende responsablemente sus compromisos. Entonces, lo que quiero que tú recuerdes es que cuando nosotros practicamos nuestras vienen a beneficiarnos. Estábamos tocando este tema porque aquí en Pedro nos dice que también nosotros tenemos que
que practicar nuestro campo espiritual, en la área espiritual. Cuando nosotros nos atrevemos a practicar nuestras virtudes y las hacemos con diligencia y las practicamos todo el tiempo, eso viene a bendecir, a hacernos crecer espiritualmente, como dice el texto al final, en el conocimiento del Señor Jesús. Es sumamente importante que nos atrevamos a practicar las virtudes que tenemos. Quiere decirte que todos tenemos las mismas virtudes, pero no es así. Algunos somos buenos practicando unas virtudes, otras. Saben que cada vez que tú va a beneficiar, te va a bendecir. Entonces, como te decía, la palabra cuando nos llama a que nosotros practiquemos nuestras virtudes, va a venir a bendecir no nada más a nosotros, sino incluso a las personas que te rodean. Crece nuestra fe y crecemos en el conocimiento de Jesús. Entonces, quiero decirte que las buenas intenciones aquí no son suficientes. Pedro nos estaba diciendo que nosotros teníamos que ser sumamente diligentes en practicar nuestras virtudes. Si tú recuerdas qué significa ser diligente, quiero decir que cuando tú eres diligente, tú actúas realizando las cosas con cuidado, con prontitud, con atención, evitando la pereza cuando se trata de practicar las virtudes o la desidia. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos mucha pereza en, por ejemplo, cuando se trata de practicar la virtud de la puntualidad. Ay, no, otros días la cama está tan deliciosa que ahorita me levanto, me apuro y me voy, pero a veces todas esas ocasiones que tú puedes no practicar esa puntualidad hace que llegue tarde. A veces nosotros no somos muy decidiosos. No atendemos realmente lo que es la diligencia. No lo hacemos con prontitud. No lo hacemos con la atención adecuada. Entonces, cuando se trata de ser diligente, quiero decirte que no nada más se trata de que unas veces lo hagas, no nada más el lunes, el martes, o el miércoles, el jueves, el viernes, ya que estás cansado. Dices, no, es que yo ya no doy una, yo estoy sumamente fatigado. Ya no lo haces, ya no practicas tus virtudes con diligencia. Las cosas no funcionan, no se va a dar lo que realmente tiene que suceder. So, es como si le dijeras a una persona que es mexicana, te voy a invitar a comer, hice un pozole tan rico que, ven, voy a invitar a comer. Invitas a tu amistad ahí a comer pozole, pero no le das el picante y es como que le faltó lo más importante. Cuando tú practicas la diligencia, pero no la practicas, o tú practicas tus virtudes, pero no las practicas con diligencia, es como si tú le dijeras a una persona que es de Puerto Rico y que le dijeras, hey, cociné un arroz bien sabroso, te voy a invitar a comer, pero a la hora que lo invitas, ese arroz no lleva gandules, va a decir, le faltó lo más importante. Es como cuando tú le invitas a una persona, ven, vamos a tomarnos una taza de café, pero a la hora que le invitas a tomar café, no le ofreces crema ni azúcar, lo que viene a enriquecer las cosas. Cuando nosotros practicamos nuestras virtudes, no somos diligentes, en pocas palabras, para que tú me puedas entender, le está faltando lo más importante. Tenemos que nosotros ser diligentes cuando practicamos nuestras. Hace 8 días estábamos compartiendo acerca de Daniel. Estábamos viendo realmente cómo él era una persona diligente de tener una comunión con Dios. Él oraba 3 veces al día sin importar qué es lo que pasara. Sin importar que su vida corriera peligro, él oraba 3 veces. Sin importar que estuviera lloviendo, que estuviera soleado. Sin importar que hubiera una tormenta o que estuviera allá hermoso allá afuera. Él buscaba de Dios, era diligente. Nosotros estábamos viendo que gracias a que fue diligente en practicar su vida, leer, ver lo que la palabra cuenta acerca de este varón de Dios, de que aunque pasara rey y reinos, siempre estaba de los más importantes.
gracias daba, gracias a que Dios le daba gracia, gracias a que era diligente en buscar su virtud. Amén. Entonces, este texto que nosotros estamos agarrando para compartir es sumamente importante. Yo la verdad oro para que tú puedas meditar en este texto, puedas realmente venir a practicar estas virtudes. Debemos a vivir, practicar, hacer, que lo hagamos con diligencia. Entonces, vamos a este texto ahí en Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, donde dice, añade conocimiento a tu virtud. Quiero decirte esto. Quiero decirte que nosotros como creyentes podemos tener el deseo, escucha muy bien, podemos tener el deseo de agradar a Dios, crecer espiritualmente, ser mejores, pero aún así nos podemos equivocar. Si a ti y a mí nos hace falta conocimiento. Eso es lo que dice el texto. Tú y yo tenemos que agregarle conocimiento a nuestra virtud. Es sumamente importante. Dios quiere creyentes con un corazón dispuesto a obedecer, eso no hay duda al respecto, pero Dios también quiere una mente instruida a su verdad, a su palabra, que tú y yo la conozcamos. Quiero decirte que cada vez que tú y yo queremos practicar las virtudes, nos mueve en hacer el bien, es algo que nos va a beneficiar. Estamos hablando espiritualmente, en el área espiritual, más nos va a bendecir, pero quiero decirte que aquí Pedro está diciendo que el conocimiento nos va a enseñar a cómo practicar nuestra correctamente. Déjame y te doy un ejemplo. A veces, cuando tenemos la intención de construir algo, es bueno que, por ejemplo, nosotros tengamos el entusiasmo, es bueno que nosotros tengamos las herramientas para construir, deseos para trabajar en ese proyecto. Pero déjame te digo que si tú y yo no conocemos, por ejemplo, los planos, las medidas, podemos tú y yo trabajar mucho y aún así construir lo que queramos hacer mal, hueco, torcido, no con un buen acabado, no con una buena calidad. No. De igual manera, la virtud del conocimiento puede producir esfuerzo en ti, pero no va a ser necesario como para un crecimiento espiritual. Estamos del conocimiento, habla aquí Pedro. ¿Okay? Entonces, voy a darte un ejemplo ahora bíblico. Fíjate, cuando vamos nosotros a 2 de Samuel, capítulo 6, y si tú no estuviste el miércoles aquí, nosotros tocamos bíblico. Estábamos nosotros haciendo la pregunta en este estudio que pasó, ¿por qué Dios castiga o castigó severamente algunos pecados? Cuando leemos textos como el que vamos a leer, nos preguntamos, ¿por qué Dios obró así? Las intenciones eran sumamente buenas, pero vamos a ver en este caso que vamos a leer, que no se trata a veces de las intenciones, no se trata de que si era algo bueno o no, se trata de tener conocimiento, podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Fíjate qué es lo que pasó. En el texto que vamos a leer, el pueblo de Dios perdió el arca del pacto, la perdieron. Pero exactamente aquí en 2 Samuel capítulo 6, vemos un texto donde David ya reinaba y él fue con el pueblo, con mucha gente, a traer el arca del pacto. Era sumamente importante para el pueblo que tuvieran ellos el arca del pacto. Fíjate que las intenciones buenas de ir a recuperar el arca del pacto no fueron suficientes. Déjame te leo el texto. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Eran 30,000. Imagínate medio estadio de lo que ahora es un partido del Mundial
ahorita en estas fechas, medio estadio de pura gente. O se calcula que más o menos 60,000 personas caben en un estadio normal como estos. Imagínate, la mitad de toda la gente que cabe en un estadio era la que acompañaba al rey David. Se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, que esas eran las intenciones, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Anibadab, que estaba en el collado. Y aquí viene un nombre importante en el texto que quiero que pongas atención. Usa, Ahío, hijos de Abinadab. Muy bien, eran los que guiaban el carro. ¿Okay? Guiaban este carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era algo hermoso, iban festejando, habían recuperado el arca del pacto y la traían a casa. Era algo que ellos necesitaban tener. Era fiesta, era algo bueno que estaban haciendo. Ellos creían que haciendo esto aún mejor estaban con Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, viene este nombre. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Eso es lo que pasó. El carro donde llevaban el arca simplemente tropezó junto con los bueyes que le llevaban. Estaba a punto de caer el arca del pacto. Cuando Usa se dio cuenta, él metió la mano para detener el arca. Eso le bastó para que Dios se encendiera en ira y ahí mismo quitara la vida. Yo no, cuando lee este tipo de textos, ¿cómo va a ser posible que por tratar de hacer algo bueno, para que el arca del pacto no se golpeara, no se destruyera, no cayera, Dios le quitó la vida por poner la mano? Bueno, déjame y te digo de que a veces falta, yo no sé, falta de conocimiento, porque Usa antes no se acordó de que Dios había prohibido el arca, nadie la podía tocar con las manos. Pero en ese momento, cuando vio desobediencia, cuando vio que estaban faltando a su mandamiento, en ese instante dio la vida a Usa, siendo que lo que estaba haciendo no era nada malo. Al contrario, yo creo que Usa estaba creyendo que era algo bueno. Bueno, déjame te digo que es importante que tengamos conocimiento de la palabra, el conocimiento venga a la virtud que estamos practicando, haga que nos crezca y nosotros tengamos el conocimiento. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, déjame y te digo que una de las cosas importantes que tenemos que conocer acerca de lo que es el conocimiento que le tenemos que agregar a nuestra virtud es de que nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Entonces, quiero decirte que cuando nosotros estamos hablando del conocimiento, Dios o Pedro, la palabra no nos está pidiendo a nosotros que tú y yo tenemos que tener un coeficiente intelectual de una capacidad como para que tú y yo podamos conocer a Dios. Quiero decirte que aquí, cuando se trata de aplicar conocimiento a la virtud, Dios no está diciendo que tienes que ser un conocimiento como aquellos profesionales que adquieren bastante sabiduría y se vuelven matemáticos, o algunos ingenieros, o algunos abogados, o arquitectos. No está hablando de ese tipo de conocimiento. Cuando Pedro está diciendo aquí agrega conocimiento a la virtud, está hablando de un conocimiento acerca de
de qué es lo que le desagrada a Dios, de qué es lo que ofende a Dios, de qué es lo que realmente Dios habla. Este tipo de conocimiento necesitan las virtudes cuando nosotros practicamos. Fíjate que es tan importante conocimiento acerca de Dios. Nos tratamos a practicar las virtudes, como por ejemplo Daniel. Tan importante que Pedro, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, comienza este libro así, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Luego dice el texto, en el conocimiento de Dios, Señor Jesús. Voy a leer otra vez el versículo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de conocer a Dios. Tú y yo tenemos la compromiso, la necesidad de saber qué es lo que Dios estipula. Usa en ese momento era acordado, porque no puedo decir que Usa no conocía que había estipulado Dios respecto al arca, pero en ese instante se hubiera acordado de que no podía tocarlo con la mano. Yo creo que Dios no se hubiera molestado con Usa de no haber detenido el arca, de que se hubiera caído, hubiera pasado algo al arca. Y yo tenemos que conocer la palabra, tenemos que esforzarnos por conocerla cada día mejor. Entonces, quiero decir que el crecimiento espiritual, cuando tú y yo conocemos más y más, es cuando saca a través de todas las señales, milagros que hizo el Señor al pueblo de esclavitud. Llega un momento donde habla con él. Fíjate qué es lo que pasa. Éxodo capítulo 3, versículo 13, te lo voy a leer. Jehová dijo a Moisés: anda de aquí, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia te la daré. Yo enviaré delante de ti un ángel, y echaré fuera al cananeo, el amorreo, al eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a la tierra que fue leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, así le dijo al pueblo, porque eres un pueblo de dura cerviz, o sea que te continúa camino por el Señor al pueblo. Y el pueblo, oyendo esta mala noticia, dieron luto y ninguno se puso atavios, porque Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento. Lo llamó el tabernáculo de la reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Entraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube estaba a la puerta del tabernáculo,
Levantaba cada uno a la puerta de su casa y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Fíjate qué es lo que está pasando. Moisés hablaba ahí cara a cara con Dios. Moisés fue usado a través de milagros que hizo el Señor para que era el pueblo de Israel de Egipto. Cuando lee estos textos dice, oh Señor, la relación que tenían, la comunión que tenían. Este versículo 12 dice, dijo Moisés a Jehová, mira, me dices a mí, saca a este pueblo, no me has declarado a quién enviaré contigo. Sin embargo, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Fíjate qué es lo que dice Moisés. Aparte de que era usado por Dios, aparte de que hablaba cara a cara con Dios, fíjate cuál era el reconocimiento de Moisés hacia Dios, cuál era su necesidad. Fíjate nada más cómo Moisés se daba cuenta de que para él había algo más importante que lo que había hecho por el pueblo de Israel. Versículo 13 dice, ahora pues, he hallado gracia en tus ojos, dice Moisés al Señor. Te ruego que me muestres ahora camino para que te conozca y halle gracia. ¿Te das cuenta? Para Moisés, algo más importante era conocer a Dios aún mejor de lo que ya le conocía. Para ti y para mí, esto es evidencia de que lo que está diciendo Pedro aquí, tenemos que agregar conocimiento a la virtud espiritual que tú y yo practicamos. Es sumamente importante, es sumamente necesaria. Quiero decir que Moisés entendía que la mayor necesidad no era para él ver los milagros que Dios había hecho, lo que era conocer aún mejor a Dios. Y hay una necesidad en ti y en mí, es ser a Dios, tener ese conocemos mejor a Cristo. Siempre te tu corazón se va a rendir a Cristo, va a rendir. Tu corazón solito va a clamar diciendo al Señor, de mi tierna mi vida. Conocer a Dios, un conocimiento más amplio cada vez. Han sentido, hermano y mi hermana. Conocer a Dios de una forma más amplia fortalece tu fe. Conocer a Dios transforma tu carácter, transforma mi carácter, transforma la vida de las personas que... Entonces, quiero que te lleves el día de hoy que quieres crecer en tu fe, quieres conocer mejor Señor Jesucristo. El conocimiento que está hablando aquí Pedro va a ayudar a conocer mucho. Acuérdate de otra cosa en cómo nos bendice a nosotros conocer a Dios mejor, es de que nos va a ayudar a discernir entre la verdad y el engaño, mi hermano y mi hermana. Hay tantas cosas que vemos nosotros y escuchamos nosotros hoy en día que a veces crea mucha confusión. Vivimos en tiempos donde abundan prédicas, enseñanzas, opiniones que contradicen a veces la palabra del Señor, y nada más porque a veces escuchamos que tiene pasajes bíblicos, creemos que es la enseñanza correcta. No quiero decirte que sin conocimiento bíblico, doctrinas sanas, vamos a ser engañados fácilmente. Vamos a Génesis capítulo 3. Fíjate qué es lo que pasa aquí. Versículo 1. Tú y yo conocemos este texto, pero quiero llevarte aquí a cómo es que las cosas comenzaron. Comenzaron con un engaño. Debido a ese engaño, tú y yo estamos pasándola. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente, habla
hablando acerca de Satanás. Era astuta. Pone aquí la característica de cómo era Satanás. Dice, y más que todos los animales del campo que Jehová había hecho en ese momento, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas del árbol del huerto. La mujer, fíjate, la mujer respondió lo que Dios le había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le contestó correctamente a la serpiente. Le dijo así, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Fíjate cómo contesta la mujer. No comeréis de él ni le tocaréis. Fíjate qué es lo que ella sabía respecto a lo que Dios le había ordenado. No comeréis de él, le tocaréis para que no mueras, le dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, lo que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta aquí no había ninguna mentira. Lo que no había entendido Eva es de que la muerte no iba a ser física en ese instante, iba a ser. Satanás engañó aquí. Yo, por las consecuencias de haber creído en el engaño. ¿Te das cuenta lo que se habló en este pasaje? Satanás y Eva estaban hablando lo que Dios había hablado. Tú y yo tenemos que tener conocimiento para no ser engañados también. La serpiente, Satanás torció las palabras de Dios y ella fue engañada porque escuchó ¿quién? La voz. En lugar de aferrarse a la verdad revelada por Dios. Y a veces nos puede pasar así si no tenemos ese conocimiento que necesitamos de Dios mismo. Tú y yo tenemos que estudiar la palabra. Tú y yo necesitamos reconocer cuando hay engaño. Tú y yo necesitamos discernir entre las falsas doctrinas o enseñanzas para que tú me entiendas. Tú y yo tenemos que tomar decisiones sabias respecto a lo que tiene que ver con nuestra fe. Cuando tú y yo conocemos más, nos enriquecemos de Pedro, ¿sabes? Nuestras vidas automáticamente comienzan a vivir agradando a Dios cada vez más, de una forma santa. Eso quiere decir más apartados del pecado, de la maldad, de lo que más cerca de lo que le agrada a Dios. Entonces, el propósito del conocimiento bíblico, mi hermano y mi hermana, no es llenar nada más la mente, transformar las vidas. Eso es lo que se trata, eso es lo que Pedro quiere. Pedro quiere que nosotros crezcamos en conocimiento. Quiero decirte que cuando nosotros nos enriquecemos del conocimiento, hay dos, puedo decir, nosotros lo podemos tomar dos formas. En el conocimiento, a endurecer nuestro corazón, en el conocimiento, sernos humildes delante de Dios, reconocer la de cada momento. Es sumamente importante que cuando llenas de conocimiento, siempre mantengas un corazón humilde. Siempre reconozcas la pecaminosa. Es necesario de que siempre escuches la palabra del Señor. Siempre cuando te confronte, no aceptes. ¿Sabes? Debemos de aprender de todo lo que, por ejemplo, la palabra nos narra acerca del rey David. El rey David se equivocaba, tú y yo equivocamos, pero algo que tenía sumamente hermoso en el carácter del rey David era de que siempre aceptaba la corrección, siempre acudía a Dios para restauración. Sumamente importante. Tú y yo
Cuando leemos las Escrituras, debemos de aprender de aquellos personajes que fueron transformados por las Escrituras. Déjame y te leo un texto y con esto acabo. Ahí en Segunda de Reyes capítulo 22 habla de un rey totalmente transformado, tener y adquirir conocimientos acerca de Dios. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Edidá, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías, dile que recoja el dinero que han traído para la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo, porque ellos proceden con honradez. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, cuenta al rey y dijo: siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, fíjate cuál es la reacción de este rey en su rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuando nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vemos este rey se entera acerca de lo que Dios estipulaba. Se da cuenta de que los padres de esa generación no obedecieron a Dios. Y él estaba sumamente preocupado. Él estaba haciendo luto porque él sabía muy bien que Dios iba a castigar al pueblo por estar viviendo así. Manda a sus siervos a pedir consejo de Dios. Fíjate qué es lo que pasa. Versículo 14. Entonces, el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías fueron al profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Harjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y fíjate qué es lo que dice. Ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir a este varón que está preguntando: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, no se apagará. Esa es la respuesta de Dios para el pueblo. Ahora, escucha muy bien.
Fíjate qué es lo que pasa cuando uno conoce a Dios, cuando uno quiere realmente dar ese conocimiento, las virtudes que tú tienes para crecer. Te dice Dios, te manda este mensaje más al rey de Judá, que les ha enviado para que preguntaran a mí. Le van a decir así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro. Fíjate cómo le dice: en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey esta respuesta. Hermano, hermana, no conocemos o aplicamos para nuestra fe. Viene a cuidar de nosotros. Quizás vamos a ver cómo es que a los demás pasa tantas cosas, pero realmente eres diligente en agregar conocimiento Dios mismo a tus virtudes. El Señor te va a bendecir. Como vemos el ejemplo de estas. Cuando conocemos la voluntad de Dios, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, acabando. Sabemos que yo debemos de dejar de hacer. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que tú y yo tenemos que abandonar. A lo mejor tenemos que abandonar amistades, a lo mejor tenemos que abandonar lugares, a lo mejor tenemos que abandonar ciertos hábitos que tú y yo tenemos, que va a ocasionar que haya ira de Dios en contra de nosotros. Cuando tú y yo conocemos de la voluntad de Dios, cuando tú y yo tenemos conocimiento acerca de Dios, sabemos cómo practicar nuestra vida. Cuando tú y yo adquirimos conocimiento, no conocimiento como el de un matemático, un ingeniero, un doctor, un arquitecto, acerca de Dios, sabemos agradar al Señor con nuestra vida. Cuando realmente traer transformación a nuestro hogar, nuestro matrimonio, escuelas, nuestros trabajos. Quiero decirte que cuando nosotros trabajamos para que nuestra fe crezca, lleva más cerca, más a obedecer correctamente. Voy a terminar con simplemente una pregunta. Quiero que tú estoy dedicando tiempo a conocer más de Dios. O dedicamos tiempo más a nuestros afanes, a nuestras acciones. Estoy dedicando más tiempo en palabra, como dice Pedro. Quiero que te pregunte, conocimiento que estás adquiriendo acerca de ya tienes, que va a tener una vida más santa y obediente. Esos son los lados de agregar conocimiento a nuestro. Hazte esa crecimiento. Ahora aquí estamos nosotros, Señor. Queremos, Padre mío, Señor, pues este texto bíblico venga a ser, Padre mío, parte de nuestro. Señor, que
las virtudes, Padre mío, practicar realmente por aquí la decisión cuando Señor, Señor, nosotros, Señor, quieramos tener unión contigo, no nada más sea una vez a la semana, Señor, sino que realmente vengamos, Padre mío, a buscarte así. Señor, que cuando, Señor, la Escritura, Señor, entre a nuestros oídos, Señor, oramos para que baje a nuestro corazón, Señor. Cree esos cambios, así como, Señor, esos cambios subieron, Señor, en este rey que tú tenías, Padre mío, Señor. Tanto que le dolió en la situación, en cómo vivían, Señor. Estaba dispuesto a hacer cambios en su vida. Señor, oramos, Padre mío, para que este conocimiento, Señor, que nosotros tenemos acerca de tu palabra, Señor, cada vez que nosotros escuchamos algún sermón, alguna prédica, cada vez que leemos tu palabra, Señor, que traiga una transformación sobre nosotros. Que tu palabra venga, Señor, a cortar lo que nos estorba, Señor. Que tu palabra venga, Señor, y penetre, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser, Señor, para hacer esos cambios. Que cada vez seamos nosotros más moldables, Señor, humanos, Señor. Padre mío, para que